Hablar del mal y del diablo no es hablar sobre el miedo, sino de aquello que todos, en algún momento, sentimos cerca cuando el bien se apaga. Este video propone pensar el mal sin superstición y sin negar su misterio. Se sugiere discreción y madurez emocional para su vista. Responder sobre la existencia del diablo depende del nivel desde el cual se quiera comprender: el teológico, el simbólico, el psicológico o el ontológico. Veamos primero desde el plano teológico. En la tradición bíblica, el diablo, del griego diabolos, el que divide, no es tanto un nombre propio como una función, la de la acusación y la separación. En el Antiguo Testamento, especialmente en Job, Satanás aparece como el adversario, no necesariamente enemigo de Dios, sino fiscal de la condición humana. En el Nuevo Testamento, su figura se consolida como la del tentador, el que ofrece caminos falsos de plenitud. En este nivel, el diablo no tiene poder creador, sino parasitario. Se alimenta de la distorsión del bien. No puede generar nada nuevo, solo corromper lo existente. Su existencia depende del espacio que el ser humano le da cuando se aparta del sentido y se encierra en sí mismo. Desde el plano simbólico y psicológico, el diablo representa una realidad interior. Es la personificación de la sombra, de la tendencia destructiva, del ego que quiere ocupar el lugar del todo. Carl Jung lo entendía como el arquetipo de la sombra no integrada. Todo lo que el individuo o la cultura rechazan de sí mismos y que, al ser reprimido, cobra vida propia. El diablo aparece entonces como proyección de aquello que no se quiere reconocer. En este sentido, el infierno no es un lugar, sino un estado de conciencia dominado por el orgullo, la envidia, la mentira o el resentimiento. Lo diabólico es aquello que rompe la unidad interior del ser humano, que lo divide, de ahí su nombre. Desde el plano ontológico, si el bien es plenitud de ser, el mal, y con él, lo diabólico, es negación o fractura del ser. No posee entidad propia, existe solo como ausencia, como vacío, como resistencia al sentido. En términos ontológicos, el diablo no es un ser positivo, sino la forma personificada del no ser, la conciencia que se niega a participar del bien. Representa la libertad llevada al extremo de la autodestrucción, el acto de querer ser sin depender del origen, de negar la fuente misma del ser. Por eso, más que un enemigo externo, el diablo es la posibilidad permanente del desgarramiento interior del hombre, el punto donde la libertad humana se quiebra sobre sí misma. Desde el plano existencial, hablar del diablo es hablar de la soledad del ser humano frente al abismo. No se trata de una criatura con cuernos, sino de la experiencia viva de lo negativo. Esa voz que susurra dentro del alma que nada tiene sentido, que todo es vano, que el amor es una ilusión. Lo diabólico, existencialmente, es la negación del vínculo, la ruptura de toda comunión, con Dios, con los otros, consigo mismo. Por eso el diablo no se ve, sino que se siente cuando el hombre cae en el aislamiento absoluto, cuando ya no puede amar, ni creer, ni esperar. En definitiva, podríamos decir que el diablo existe, pero no necesariamente como individuo espiritual externo, sino como principio real de disgregación, que actúa tanto en el alma humana como en la historia. Existe cada vez que el ser se aparta del sentido, cada vez que el hombre, en su libertad, elige la nada sobre el ser. Su poder radica en el consentimiento interior, no en la imposición, y su derrota, si puede llamarse así, ocurre cada vez que alguien, en medio de la oscuridad, sigue eligiendo el bien, el amor o la verdad. El mal no podría existir sin la libertad. Esa es la paradoja más alta y peligrosa de la condición humana. El don que hace posible el bien es el mismo que hace posible el mal. La libertad no es un adorno moral, sino el núcleo del ser personal. Ser libre significa poder elegir, y elegir implica siempre la posibilidad de errar. Si el bien fuera inevitable,
el hombre sería perfecto, pero no libre. Sería puro reflejo, no conciencia. El mal, entonces, surge cuando la libertad se separa de su fuente, cuando el ser humano, o cualquier criatura consciente, elige afirmarse a sí misma al margen del sentido. No se trata solo de desobediencia, sino de un movimiento ontológico, la libertad que se repliega sobre sí, que ya no quiere participar del bien, sino poseerlo. Es el paso de la comunión al aislamiento. Ese movimiento, de la unidad hacia la separación, es lo que la tradición llama diabólico. El diablo, en este sentido, no es tanto un personaje como un gesto metafísico, la negación activa del origen, la voluntad de ser sin depender, de existir sin amor. Es la libertad que se absolutiza y al hacerlo, se destruye. En lugar de aceptar su ser como don, pretende ser causa de sí misma. Pero nadie puede sostener su existencia separado del bien. Cuanto más se aleja de él, más cae en la nada. Por eso lo diabólico es también autodestructivo, una forma de inteligencia sin sabiduría, de poder sin finalidad, de conciencia sin amor. El diablo, ontológicamente, no necesita crear el mal. Le basta con sembrar separación. La libertad auténtica, en cambio, no consiste en hacer lo que se quiere, sino en querer el bien sabiendo que se podría no quererlo. Ese es el misterio de la libertad redimida, el acto de elegir la unión, no por obligación, sino por amor. El justo, en su sufrimiento, encarna precisamente esta tensión. No es un santo por no caer, sino por seguir eligiendo el bien aún en medio del mal. Su fidelidad interior deshace el movimiento diabólico. Así, el diablo, entendido como símbolo del mal absoluto, no es un ser necesario, sino el límite extremo de la libertad creada. Representa lo que ocurre cuando el ser finito pretende ser absoluto, cuando la criatura reniega de su condición de ser derivado. Y en ese gesto, paradójicamente, el diablo se vuelve testimonio de lo que niega. Su existencia, si la hay, solo puede darse porque existe el bien del que intenta separarse. El ser humano, al comprender esto, deja de imaginar al diablo como enemigo externo y comienza a verlo como una posibilidad interior que debe reconocer para no ser dominado por ella. Lo diabólico no se vence con miedo, sino con lucidez, al aceptar que el bien no es imposición, sino elección constante. En ese punto, la libertad alcanza su plenitud, cuando el alma, frente a la tentación de ser su propio Dios, elige humildemente ser ella misma con Dios, participando del bien divino que se construye sin poseerlo. Ahí cesa el poder del mal, no porque desaparezca, sino porque ya no puede dividir lo que la libertad con Dios ha reconciliado.